Hemos invitado al señor Mariano González, quien fuera ministro del Interior durante pocas semanas, durante Pedro Castillo, porque no estuvieron contentos en el poder, y sobre todo el señor Castillo mismo, con la creación del equipo especial que usted hace un año contribuyó a crear, uniendo a algunos investigadores destacados de la policía, dirigidos sobre todo por el coronel Harvey Colchado, con fiscales que se concentraron en la investigación de la corrupción que estaba siendo cometida en esos momentos en el poder. Y jugaron un rol naturalmente muy importante para revelar lo que había tras los discursos populistas de Pedro Castillo. Ahora estamos ante la inminencia de un movimiento social la semana próxima, el día 19, el miércoles. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Qué datos tiene? ¿Qué le han informado sus relaciones en la policía y en la Fuerza Armada? Porque usted ha sido ministro del Interior, pero anteriormente también ha sido ministro de Defensa. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar en su programa. Creo que sin duda la próxima semana es un momento crucial para el Estado, para la sociedad peruana en general. Las anunciadas movilizaciones, tanto al interior del país como en la capital, tienen pues, o pueden tener varias miradas, varias perspectivas, ¿no? En mi caso, yo creo que es muy claro que si bien es cierto, la protesta es legal, legítima, y por más que diga quien sea o cualquier autoridad pretenda deslegitimar, las protestas son y serán siempre legítimas. El problema tiene que ver básicamente con que ya no es un secreto que hay un pequeño sector, sí es verdad, muy pequeño, pero que lamentablemente corroe y de alguna manera mancha la legítima protesta, ¿no? Me refiero concretamente a sectores vinculados a economías ilegales, ¿no? ¿Cuáles son esas economías ilegales? Al narcotráfico, a la tal ilegal, a la minería ilegal y otras actividades, ¿no? Contrabando, quizás. Contrabando también, sí, pero por eso es muy importante, creo que en esta coyuntura, primero, las Fuerzas Armadas y sobre todo la Policía Nacional tengan cada uno de los efectivos y desde su comando la claridad suficiente para establecer bien sus planes operativos y que además, digamos, esté, vamos a decirlo de una manera especial, con negrita, subrayado y resaltado, digamos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el seguimiento irrestricto a los protocolos del uso de la fuerza, ¿no? Es decir, que se haga un esfuerzo especial porque cada uno de los efectivos de la Policía Nacional tenga claro que sí, se tiene que defender el orden democrático y el orden, valga la redundancia, en nuestro país, pero también es necesario que se respete minuciosamente, muy eficazmente los protocolos del uso de la fuerza y que se tenga un cuidado especial, porque creo que si no caeríamos en una situación que sería muy lamentable para el país. Es así que yo creo que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas tienen clarísimo cuál es su rol, ¿no? Y además, hoy por hoy están en muy buenas manos, ¿no? En el caso de la Policía Nacional, el general Angulo es un oficial que tiene muy claro cómo trabajar operativamente. Además, lo conozco y confío mucho en el trabajo que él desarrolle. Y el mismo caso en el general Manuel Gómez de la Torre, ¿no? En el comando conjunto, ¿no? De acuerdo. Usted dice que tiene mucha claridad sobre sus tareas y la manera de llevarlas a cabo. ¿Cuánta claridad tiene el lado de los manifestantes sobre sus objetivos? ¿Quién coordina? ¿Quién lidera? ¿Quién fija una línea? ¿Qué objetivos razonables se puede aspirar a que obtengan? Hay un investigador que ha realizado un trabajo bastante detallado sobre el mapeo, ¿no? De quienes intervienen en las marchas y va desde la gente del sector más radical hasta el sector inclusive de la derecha también, ¿no? Una derecha liberal que también tiene, digamos, muestras claras de inconformidad con cómo se están llevando las cosas, ¿no? Pero hay un punto coincidente, pues, ¿no? Que es el tema de la conducción política, ¿no? Entonces, pero a diferencia también de antes, ya hay gente que está dando la cara. Están los movimientos regionales, ¿no? Que inclusive tienen una plataforma que es el adelanto de elecciones, ¿no? Inclusive están recolectando firmas. Hay dirigentes sindicales, dirigentes de la CGTP,
de distintos gremios que participan en el interior de la CGTP y otras centrales sindicales. Entonces, a diferencia de antes, hoy sí tenemos gente que da la cara y dice, yo voy a marchar, yo voy a protestar. Y yo soy un líder de esta Así manifestación. es. Entonces, lo que tendría que Pero suceder... esa gente es del mundo urbano o del mundo rural, porque se habló mucho de comunidades campesinas autoconvocadas. No, hay gente del mundo rural, hay gente del mundo urbano. Hace algunos días escuchaba inclusive algunos políticos muy reconocidos también y que han tenido buena gestión en su oportunidad, que están inclusive marchando, ¿no? O promoviendo, digamos, las movilizaciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Rudecindo Vega, ¿no? Y es legítimo el trabajo que viene haciendo él con su colectivo y apoyando a los movimientos regionales con la iniciativa inclusive del adelanto de elecciones. Por eso digo, pero ese grupo organizado que está legítimamente promoviendo las movilizaciones, con todo derecho, tiene también que tener la madurez política para no mezclarse con el lumpen, que lamentablemente también existe y que viene a manchar de alguna manera la protesta, ¿no? Usted ha mencionado entre los objetivos de esta marcha el adelanto de elecciones. ¿Qué otros objetivos? Porque el año pasado esto comenzó pidiendo el restablecimiento de Pedro Castillo en el poder, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Que viene desde... Por eso me refería, no recuerdo ahorita el nombre del sociólogo que ha hecho el estudio, pero hizo un mapeo inclusive de cómo agendas tan contradictorias que van desde Asamblea Constituyente, la restitución de Castillo, hasta el tema de las nuevas elecciones, y donde pueden confluir muchas posiciones políticas inclusive encontradas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos a gritos en el Perú es diálogo, es conversar inclusive entre quienes pensamos diferente. Y eso es lo que está faltando, no está faltando diálogo. Por eso es que yo haría desde su programa, Fernando, un llamado al gobierno, pero sobre todo al ministro del Interior, a que políticamente respalde el trabajo que viene haciendo la policía en el sentido de cuidar de sus protocolos, de cuidar de sus planes operativos, conversando con la sociedad civil. Por ejemplo, yo creo que sería oportuno que desde el Ministerio del Interior se converse con las distintas organizaciones de la sociedad civil, todas las que trabajan en los temas de derechos humanos, todos los activistas de derechos humanos, con la sociedad de prensa, para que podamos tener, digamos, un trabajo ordenado en la información, con la Cruz Roja, con Naciones Unidas. Es decir, es un acto estrictamente democrático y legítimo, el acto de la protesta, pero también necesitamos, desde el lado del poder, desde el lado de la ciudadanía, hacer esfuerzos por cada uno cumplir con su rol sin agraviar ni a la propiedad pública ni a la propiedad privada y sin agraviar a nuestros policías, pero también que nuestros policías y nuestros miembros de las Fuerzas Armadas tengan un cuidado excesivo en el cumplimiento de sus funciones. No se ha mencionado esta vez bloqueo de carreteras, que fue una de las modalidades de intervención más importantes e ilegales que se registraron en diciembre y enero pasado, ¿no? Sí. En algunos puntos de nuestro sistema vial estuvieron cerrados con grave perjuicio para la vida de las personas que quedaban aisladas. Sucede que a un lado, utilizando un ejemplo, ¿no? A un lado del mostrador y al otro, es decir, del lado de quienes creemos en el sistema y defendemos el sistema, aún teniendo nuestras propias diferencias, necesitamos conversar y necesitamos ponernos de acuerdo en puntos mínimos. Me refiero, tanto del lado del gobierno, de las autoridades, y tanto del lado de quienes protestan, necesitamos flexibilizarnos un poco y decir, oye, pongámosle paño frío, porque usted hace bien en recordar el tema de bloqueo de carreteras. Sí. Eso perjudica lamentablemente a los que menos tienen, no solamente a los empresarios, agroindustriales, como pasó. Hemos visto que inclusive niños... En Ica y ¿no? en Virú. Eran afectados, por ejemplo, en el traslado, enfermos. Sí. Y hay una serie de cosas. Entonces, creo que este es el momento y es una gran oportunidad para el gobierno, pero también para la sociedad civil, una gran oportunidad inclusive para la oposición. Lamentablemente, hay un sector de la política que solo piensa en sus propios intereses. Y de alguna manera esos sectores tergiversan
las protestas, tergiversan las iniciativas positivas. Sectores, dice usted, identificados con Pedro Castillo, identificados... Sí, algunos radicales, pero que no son todos, y vinculados, como le dije, a economías ilegales también. Pero también, desde el lado de la formalidad, en la política también hay sectores que solo piensan en sus intereses. Me refiero concretamente al Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el dispositivo de la policía? Se ha hablado de un plan para el sistema vial, precisamente. Y se habló incluso de controles en algunos puntos de acceso a la ciudad de Lima, Pucusana, la carretera central, Ancón. ¿Qué sabemos sobre ese plan vial? Se está haciendo, digamos, todo un trabajo de control territorial, y eso creo que a algunas personas pues, les parece bien, a otros no les parece bien, pero son los riesgos que tenemos que correr, lamentablemente, para poder evitar que gente que tiene alguna deuda pendiente con la justicia se involucre en estos actos, ¿no? De protestas, ¿no? O sea, es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Otra medida que se ha anunciado, esta parte no del Estado, sino de las universidades, es suspender las clases durante varios días. La San Marcos comenzó con esto. ¿Es una buena idea? ¿Que hayan estudiantes universitarios que no puedan ir a clases y campus cerrados? No sé, yo creo que la juventud tiene todo el derecho de expresarse, ¿no? Y más aún los estudiantes, ¿no? ¿Pero hay que cerrar las universidades para eso? Ahí yo discrepo con las autoridades de la Universidad de San Marcos, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos más bien que nuestra juventud se involucre no solo en la política, sino en el qué hacer de nuestro Estado, ¿no? Entonces, y tratar de desinflarle la llanta con actitudes como esa creo que no ayuda mucho, ¿no? Por otra parte, hay medidas municipales y anuncios más que medidas concretas. ¿Cuál es el marco normativo en la que se debe aceptar que discurran manifestaciones en Lima? Hay una serie de medidas que se han tomado desde el municipio de Lima. Algunas, creo yo, un tanto, al límite casi de lo constitucional y de lo legal. Y entiendo que podría Por ejemplo, ¿cuáles medidas? El hecho de no poder ingresar a ciertas partes del centro de Lima, ¿no? Que ya no es digamos, es de conocimiento público desde hace buen tiempo, ¿no? Que en oportunidades anteriores se ha cerrado prácticamente lo que se conoce como el damero de Pizarro, ¿no? Y entiendo que es porque justamente, cosa que no comparto, pero entiendo que esto se da básicamente porque en oportunidades anteriores se ha vulnerado la propiedad pública y la propiedad privada en eso, inclusive un incendio de proporción hubo también, ¿no? Entonces, sí. Es que ese es el problema, pues, porque nadie dialoga y nadie está tomando la iniciativa de dialogar, y quien debe tomar la iniciativa es el gobierno. Si no lo hace... ¿Dialogar con quién? Con quienes están organizando las movilizaciones, como lo dije hace un momento. O sea, ahora sí hay gente que da la cara. Lo que tendría que hacer es, más allá de lo que pasó antes, es decir, ya, ok, sentémonos, conversemos, ¿qué es lo que quieres? Y si no nos ponemos de acuerdo, tiene que haber sí o sí una salida. Porque lamentablemente, insisto, quien puede terminar marcando la agenda de acá para adelante van a ser o las fuerzas más radicales que estén vinculadas inclusive a economías ilegales, o las fuerzas más conservadoras desde el Congreso, ¿no? Y estamos todos al medio de todo esto, ¿no? Y el mismo gobierno, lamentablemente, pues, se encuentra hoy entre esos dos fuegos, ¿no? ¿Usted cree que todavía hoy, a pocos días del 19, hay posibilidades de establecer un diálogo entre autoridades del gobierno y dirigentes que en esta oportunidad asumen su identidad claramente como líderes de esta marcha? Siempre. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes del parte de los líderes populares, de los líderes sociales? Por ejemplo, los líderes de los movimientos regionales, ya, los líderes de los movimientos ciudadanos que están adscribiéndose a la organización de las marchas. Por ejemplo, las centrales sindicales, ¿no? Que son dos, la CGTP y la CTP, si no me equivoco. Entonces, tendríamos, pues, por lo menos 4 entes con los que se podrían conversar. Y sin dejar de lado a la Asamblea de los Pueblos y otras organizaciones también del interior que vienen dando la cara y que quieren participar en las movilizaciones. Hubo en un cierto momento en Puno una actitud bastante negativa hacia la posibilidad de establecer diálogos con autoridades del gobierno central porque se pedía sin más la renuncia de Dina Boluarte. Esa actitud intransigente ya no existe más. A ver, sí hay una actitud firme y probablemente hasta intransigente de parte de algunas personas
que lideran los movimientos locales en Puno, pero es indispensable, o sea, ese no puede ser pretexto para no dialogar. O sea, la responsabilidad desde el poder tiene que ser propiciar, buscar operadores políticos, hacer lo que sea necesario para que esa situación de diálogo pueda darse. Mariano González, muchas gracias por venir acá, por explicarnos lo que usted sabe de parte del Estado y de parte de las organizaciones que promueven esta manifestación el 19 de julio, y también gracias por mantener esta fe contra todo en la posibilidad de que se establezca un diálogo, de manera que se respeten los derechos de todos, de los manifestantes y de los que no quieren que haya violación de la propiedad privada ni restricciones a la libertad de trabajo y de desplazamiento.